La tercera etapa que podemos considerar en la reproducción sexual en los animales es la ontogénesis, que es todo el conjunto de etapas que llevan al desarrollo del animal desde que se forma el cigoto hasta que alcanza el estado adulto, es decir, la madurez sexual. Podemos definir dos etapas que serían el desarrollo embrionario, desde que se produce el cigoto hasta que se produce el nacimiento por eclosión en el caso de los organismos ovíparos o el parto en el caso de los vivíparos, y luego un postembrionario desde lo que es el nacimiento hasta la madurez sexual. Vamos a considerar, por tanto, que es el primero de ellos, que es el desarrollo embrionario. Como hemos dicho, habrá que hacer fecundación hasta el nacimiento. Podemos definir tres tipos de organismos en virtud del proceso de retención del embrión durante su desarrollo. En este proceso se produce la protección y nutrición del mismo. Por tanto, tendríamos los ovíparos cuando el desarrollo se produce dentro del huevo, los ovíparos cuando el huevo queda retenido dentro del aparato reproductor de la hembra y en el momento en que eclosionan se dirigen hacia afuera. Es decir, en el caso de los ovíparos, aunque las hembras paren las crías vivas, no las alimentan, simplemente las protegen. Y los vivíparos son aquellos donde completan el desarrollo embrionario dentro del aparato reproductor de la hembra, y además la hembra, además de darles protección, las nutre en un proceso que se denomina gestación. Los ovíparos son una gran cantidad de seres vivos, básicamente los de fecundación externa, y algunos de fecundación interna como aves, reptiles, anfibios o artrópodos. Los ovíparos quedan reducidos a unos pocos organismos, algunos peces y algunos reptiles, como por ejemplo las serpientes, y los vivíparos pueden ser, además de los mamíferos, pueden ser algunos anfibios y también los condrictios. Antes de pasar a considerar las etapas del desarrollo embrionario, vamos a ver los diferentes tipos de huevos que hay por la cantidad de vitelo que puedan contener. El vitelo es el conjunto de sustancias nutritivas que contiene el huevo, y podemos ver los huevos que tienen poca cantidad de vitelo, que se denominan isolecitos. Aquellos que ya contienen una mayor cantidad de vitelo y además suelen estar más acumulados estas sustancias en un polo que se denomina polo vegetativo, mientras que en el polo animal estaría el núcleo. Estos son los heterolicitos. El caso extremo de heterolicitos serían los telolicitos, en la cual vemos en el polo vegetativo una cantidad bastante grande de vitelo y un pequeño disco germinativo en donde se encuentra el núcleo. Y por último, los centrolicitos lo que tienen es el vitelo concentrado en la zona central, donde está el núcleo, y una zona periférica con menos cantidad. El tipo de ovocito, de huevo que hemos considerado, va a condicionar la primera etapa del desarrollo embrionario, que es la segmentación. La segmentación consiste en una serie de divisiones mitóticas sucesivas, en la cual el cigoto se va dividiendo primero en 2, luego en 4, luego en 8, hasta formar un apelotonamiento de unas células que son más pequeñas que las originales, que se denomina mórula. Cada una de estas células son células embrionarios todavía indiferenciadas, que se denominan blastómeros. Por tanto, una mórula sería una acumulación de blastómeros. Un siguiente paso sería la reorganización de estos blastómeros en una capa que se denomina blastodermo, que rodea una cavidad que se denomina blastocele, y el conjunto sería la blástula, como podemos ver aquí. En estos dos dibujos podemos contrastar cómo
la segmentación es distinta en virtud de la cantidad de vitelo que haya. En los isolecitos con poco vitelo, la segmentación es total y se genera este tipo de blástula. Sin embargo, en los huevos con mucho vitelo, especialmente los telolicitos, la segmentación es parcial, solamente en el disco germinativo, mientras que en el polo donde hay mucho vitelo no se produce dicha segmentación y se forma una especie, digamos, de discoblástula en esta parte, en este polo superior. La segunda etapa sería la gastrulación. En esta fase, las células de la blástula van a sufrir una serie de desplazamientos para formar las distintas capas u hojas embrionarias, que son el ectodermo por fuera, el mesodermo en la parte intermedia y el endodermo en el interior. De cada una de estas 3 hojas embrionarias se formarán los distintos órganos y estructuras del cuerpo. La formación de las capas embrionarias se puede realizar de 2 maneras. Habitualmente en aquellos embriones que hayan tenido una segmentación total, en aquellos que son isolícitos, se produce por invaginación, como se puede ver aquí. En un polo de la blástula, el blastodermo se invagina, es decir, se pliega hacia el interior para formar un arquenterón, una cavidad que se llama arquenterón, comunicada al exterior por el blastoporo, y aquí vemos una capa interna que se va a llamar endodermo y una capa externa que permanece, que es el blastodermo original, que es el ectodermo. En la segmentación parcial no se produce esa invaginación, simplemente lo que se produce es un desplazamiento de las células externas, de las células pequeñas del disco germinativo, que acaban cubriendo las de la capa inferior con mucho vitelo, formándose también al final un arquenterón, un blastoporo y un endodermo con su ectodermo. En los animales que son diblásticos, como los poríferos y los cnidarios, ya no se forman más capas embrionarias. El resto de los animales que son triblásticos se forma una tercera capa embrionaria a continuación, que es el mesodermo. Este mesodermo se forma mediante 2 mecanismos que tienen su nombre: esquizocelia y enterocelia. La primera de ellas es una migración de células del endodermo hacia el interior para formar aquí la capa mesodérmica. En la enterocelia se produce, en vez de una migración, una invaginación, como se puede ver aquí, de las células endodérmicas para formar el mesodermo. En los organismos triblásticos acelomados, el mesodermo es macizo. Sin embargo, como podemos ver aquí, en los organismos celomados, el mesodermo conforma una cavidad, tanto por esquizocelia como enterocelia, forma una cavidad rodeada por tejido mesodérmico, que es lo que vamos a llamar celoma. Por último, existen dentro de los organismos celomados, como vemos aquí, 2 líneas evolutivas en cuanto a la formación del aparato digestivo. Los protostomados son aquellos en el cual el blastoporo se convierte en la boca y el ano se abre posteriormente en el extremo opuesto. Los organismos protóstomos son la mayoría, entre ellos destacamos los anélidos, los moluscos y todos los artrópodos. Sin embargo, los organismos deuterostomados, lo que les pasa es que el blastoporo se convierte en el ano, abriéndose la boca en el extremo opuesto, es decir, es justamente al revés. Los organismos deuteróstomos son los equinodermos y los cordados, que incluyen los vertebrados.
La tercera etapa del desarrollo embrionario es la más larga, la más compleja y quizás la que menos se conoce en profundidad, que es la organogénesis. Es un conjunto de procesos en la cual de cada capa embrionaria se van a generar los diferentes tejidos, órganos y aparatos del cuerpo. De este modo, hemos visto que el blastoporo puede ser la boca o ano, en virtud de que sean respectivamente protóstomos o deuteróstomos. El arqueterón serían las cavidades gástrica e intestinal, es decir, el aparato digestivo, el tubo digestivo. Y luego tenemos las tres capas embrionarias. De este modo, del ectodermo podemos ver que globalmente lo que van a generar son la epidermis de la piel y todas las estructuras que están asociadas a la epidermis, pelos, plumas, escamas, etcétera, lo que corresponda. También los epitelios bucales y anales, porque es donde se encuentran las capas ectodérmicas y endodérmicas. Y muy importante, el sistema nervioso, porque el sistema nervioso, el cordón nervioso, sobre todo en vertebrados, se produce por una invaginación del ectodermo. Por otra parte, el endodermo va a generar, lógicamente, el aparato digestivo, todos los epitelios del tubo digestivo, pero también del respiratorio, porque el respiratorio no deja de ser una expansión de la faringe, y la faringe está formado por tejido endodérmico. También estarían las glándulas anejas, digestivas, la vejiga urinaria, etc. Y el resto de las estructuras se formarían a partir del mesodermo, es decir, la dermis de la piel, todos los tejidos conjuntivos y derivados, como el óseo, el muscular, el adiposo. Por tanto, el esqueleto, el sistema muscular, los aparatos circulatorios que todo el reproductor también se formarían a partir de esta capa embrionaria. Ya por último, una vez que se produce el nacimiento, por parto en los vivíparos y por eclosión en los ovíparos, el organismo se sigue desarrollando, porque todavía tiene que llegar a la adultez, es decir, a la madurez sexual. Este conjunto, este periodo del desarrollo de la ontogénesis, que abarca desde el nacimiento del animal hasta la madurez sexual, se denomina desarrollo postembrionario. El más habitual es el desarrollo directo, en la cual el recién nacido se parece al adulto. En este caso, lo único que hay es que el adulto, el recién nacido, la cría, aumenta de tamaño, va creciendo y por último aparece la madurez sexual. Como podemos ver aquí, es propio de organismos vivíparos y ovíparos con mucho vitelo, como aves y reptiles. Sin embargo, también es bastante frecuente el desarrollo indirecto. En este caso, lo que se produce en el nacimiento son unos organismos bastante distintos al adulto que vamos a llamar larvas. Esto hace que para pasar de larva a adulto haya que sufrir una serie de cambios profundos que vamos a llamar metamorfosis. Se produce en organismos ovíparos con huevos de poco vitelo. Dentro del desarrollo indirecto podemos ver dos modalidades, la sencilla o incompleta y la compleja o completa. En el caso de la sencilla vemos que los cambios de la metamorfosis son progresivos y sin la aparición de una etapa de reposo. Así, por ejemplo, encontramos una serie de larvas como la trocófora, que es de anélidos, la belígera, propia de moluscos, la pluteus, esta de aquí, que serían de equinodermos, o el nautilo de crustáceos. Estos, poco a poco, van cambiando para originar sus respectivos organismos adultos. Estas larvas, además, forman parte del fitoplancton, del zooplancton de los ecosistemas acuáticos.
También podemos destacar dentro de la desarrollo postembrionario indirecto sencillo, también algunos organismos que son terrestres, algunos insectos, por ejemplo, como podrían ser los saltamontes, en las cuales del huevo sale una larva que se llama ninfa, y esa ninfa va poco a poco sufriendo una serie de cambios para convertirse en el adulto. Ya por último, algunos insectos, también algunos crustáceos, presentan una metamorfosis compleja, en la cual hay etapas y alguna de ellas no tiene ni movimiento ni alimentación. Concretamente, en los insectos, aquí tenemos el caso de una polilla de la seda, lo que vemos es del huevo aparecen las larvas, que es lo que se llama vulgarmente el gusano de seda, que una vez que ha terminado su crecimiento se encierra en un capullo de seda y en una etapa que se llama crisálida o pupa, allí se produce una reorganización interna de todos los órganos. En esa etapa tampoco se produce alimentación ni contacto con el exterior, y una vez que se ha finalizado el proceso de reorganización de estos órganos internos, se produce la salida del adulto o imago. En este caso podemos ver que la metamorfosis, en vez de ser gradual, es bastante brusca.